De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a tomar unos 4 o 5 temas donde vamos a reflejar la manipulación de textos hebreos y el engaño en el mensaje que han producido esta manipulación de textos hebreos para verlos en un contexto diferente al que realmente de donde se extrajeron. El título obviamente tenemos que es el Nuevo Testamento, 2000 años de engaño y manipulación de textos bíblicos hebreos. Luego, esto es un sistema de creencias del Nuevo Testamento en la manipulación y tergiversación de los textos de la Biblia hebrea para mostrar un mensaje falso. Vamos a citar los siguientes textos: Mateo 7, versículos 28 y 29, Mateo 5, 17 al 20, Romanos 5, versículo 12, Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, Jonás capítulo 30, versículos 5 al 10, Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, y Ezequiel capítulo 18, versículo 32, y por último, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Lo que intentamos hacer acá es mostrar cómo el Nuevo Testamento, el mensaje del Nuevo Testamento, ha cogido textos hebreos y contextos hebreos de creencias bíblicas hebreas y los ha volteado, los ha transformado en mentira, los ha controvertido y ha mostrado un mensaje muy diferente. Así que vamos a mostrar 5 puntos. Primero tiene que ver con la exaltación de Jesús y el énfasis que el Nuevo Testamento le ha dado y ha creado una necesidad de los feligreses neotestamentarios por Jesús. Han creado una necesidad en creer en Jesús. Vamos a mostrar que realmente no hay un fundamento bíblico, no lo hay. Un fundamento de la Biblia hebrea no lo hay para depositar la creencia en un ser humano, porque aquí estamos hablando de una suplantación de un ser humano por el Creador. Vamos a citar el Sermón del Monte como un ejemplo muy someramente. El segundo tema que vamos a enfocar es cómo el Nuevo Testamento se pretende negar que el ser humano pueda corregir su vida y enmendar su camino. El Nuevo Testamento, el mensaje del Nuevo Testamento dice que no, que el ser humano no tiene realmente una esperanza si no cree en Jesús. Eso tampoco es bíblico. No hay un fundamento. El tercer punto que vamos a tomar es el desconocimiento de Israel como el pueblo escogido por Dios y su papel de ser luz al mundo. También el Nuevo Testamento ha desconocido esa parte y se ha dado el nombre del Israel espiritual. Eso no existe. Es un concepto que no, en ninguna parte está. Israel espiritual no existe. Ese concepto no es bíblico. El cuarto tema que vamos a mirar es la manipulación de las escrituras
hebreas para tergiversar su mensaje y transformarlo en un mensaje equivocado y engañoso. Y el último tema, un quinto tema que vamos a abordar en esta presentación, es el de la esperanza mesiánica. Así que todas las afirmaciones teológicas del cristianismo se basan en la revelación que primero se concedió al pueblo judío. Es decir, el Nuevo Testamento tiene como punto de referencia a la Biblia hebrea o el mal llamado Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se nutre de la revelación que le fue dada al pueblo de Israel. Y ha cogido esas enseñanzas y las ha cambiado por mentiras, que es lo que ha mostrado desde hace 2000 años. Pero esa misma revelación contradice todo lo que el cristianismo ha introducido en el proceso de pensamiento de la humanidad. O sea, si una persona comienza a leer primero la Biblia hebrea y después el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que el Nuevo Testamento está completamente equivocado. Porque la autoridad bíblica está en la Biblia hebrea. Sino más por la antigüedad de 3.500 años que tiene la escritura hebrea, con escasamente 2.000 años que tiene el Nuevo Testamento. Entonces, la autoridad bíblica reside en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es de origen divino, porque fue dado, especialmente la Torá, lo que llamamos la ley de Moisés, fue dada por Dios directamente a Moisés y es de origen divino. Igualmente, los profetas y los escritos son de inspiración divina, son divinamente inspirados, están acompañados del Ruach HaKodesh. Así que en el Nuevo Testamento no hay nada que se pueda comparar a este tipo de escritura con semejantes credenciales. Bueno, durante 2000 años la Iglesia Católica Cristiana ha intentado cerrar la boca del judío que se atrevería a exponer sus fallas. Y por eso es que durante la época del oscurantismo, de la Edad Media, se prohibía la lectura de la Biblia o los escritos que habían de la Biblia, porque la Iglesia tenía miedo de que la gente se enterara de la verdad. Y muchas personas fueron a la hoguera y murieron por haber aceptado o haber sido sorprendidos con una Biblia o con una lectura de la Biblia. Entonces, eso nos da una señal de que ¿por qué la Iglesia Católica no quería que la Biblia fuera leída por las personas? Cuando eso es palabra de Dios para toda la humanidad. ¿Qué nos dice un sabio judío, el rabino Hillel? Dice, amad a la humanidad y llevadle la Torá. La Torá es la Biblia. Pero después de todo esto ya ha llegado el momento de acabar con ese silencio y traer a la luz los errores teológicos de la cristiandad y su obstinada contradicción de las escrituras hebreas. Ya no vamos a callar más, ya estamos trayendo a la luz para que las personas se enteren a la luz de las escrituras en dónde reside la verdad y en dónde se ha fabricado una mentira. Al combinar la falsedad con la verdad y presentar la mezcla como pura verdad sin adulterar, la falsedad puede disfrutar de mucha popularidad y credibilidad, que es lo que ha sucedido en los últimos 2000 años. Este es entonces el modus operandi del cristianismo.
que ha explotado la verdad de la Biblia hebrea para el avance de la mentira. El cristianismo también ha afirmado falsamente ser el autor de ciertas verdades que no le pertenecen. Y finalmente, y lo más grave, la Iglesia se ha erigido en como la única distribuidora de verdades que son de todos. Examinaremos varias verdades básicas asociadas con el cristianismo y pretendemos exponer cómo las ha explotado para su propio beneficio. No para el beneficio del creyente, porque ese creyente está engañado. Primero, la exaltación de Jesús y el énfasis de la necesidad de la humanidad por Jesús. Se ha creado una necesidad de que el creyente tiene que creer en Jesús para ser salvo. El autor del libro de Mateo presenta el sermón de la montaña, no tanto como una enseñanza sobre cómo vivir una vida moral, porque realmente la parte teológica se deja de lado, sino como un argumento a favor de la superioridad de Jesús. O sea, utilizaron el sermón de la montaña para poner a Jesús en un plano superior, como si él hubiera sido el autor de una nueva ley, que en algunas partes de los escritos de Pablo le llaman la ley de Cristo. Pero no hay ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuáles son los mandamientos? No lo hay. Inmediatamente después del sermón, en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, el autor nos dice cómo la multitud se asombró por la enseñanza. Inmediatamente se nos dice que, y se nos da a entender que no es por la belleza de las verdades que contenían el mensaje, sino porque Jesús habló con una autoridad incomparable. Entonces aquí vemos que hay una forma de exaltación de un ser humano, como era Jesús, que un ser histórico, una figura de un maestro, pero era un ser humano. Pero aquí vemos que hay una cierta exaltación, y así comienza el mensaje en Mateo, una cierta exaltación para hacerlo a él a ver como alguien diferente, alguien superior, alguien que introdujo nuevos mandamientos. Y nada de eso es verdad. Así que el mensaje del libro de Mateo y del cristianismo en general es la exaltación de Jesús y el énfasis en la necesidad de la humanidad por Jesús. Ese es un punto clave. Ahora, este dispositivo literario acentúa la noción ficticia de que Jesús es el originador de estas verdades universales, como si él hubiera originado lo que dijo en el Sermón del Monte. No, todo eso ya estaba dicho. Lo que Jesús pronunció en el Sermón del Monte son los mismos mandamientos que están en la Torá, en la ley de Moisés. Así que él no dijo nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Cuando dice, pero yo os digo, esa es su interpretación de un mandamiento. Y déjeme decir que un rabino o un maestro judío puede exigir más de los mismos mandamientos. Y Jesús hizo eso. Cuando hablan del amor de Jesús, aquí vemos que Jesús aplicó más rigurosidad a esos mandamientos a los cuales él se estaba refiriendo. Pero los mandamientos ya existían. Así que no hay ningún mandamiento nuevo. Sin embargo, aquí Jesús no está cambiando ni aboliendo los mandamientos de la ley mosaica, sino que antes está exigiendo a sus seguidores más rigurosidad en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Moisés, o lo que llamamos la Torá, la instrucción. Luego, esto no constituye la creación de una nueva ley de Cristo. Entonces no hay nada que se pueda llamar ley de Cristo. En ninguna parte del Nuevo Testamento
Jesús afirma que vino a cambiar la ley mosaica. Jesús no vino a cambiar ninguna ley. La ley permanece. La ley permanece y la ley es eterna. Por el contrario, Jesús mismo dice que vino a observar la ley de Moisés, como lo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Mire lo que dice. No penséis que he venido a abrogar la ley, o sea, a cambiarla. La ley o los profetas. No he venido para cambiar, sino para cumplir. Él vino a mostrarnos que el cumplimiento de la ley es posible para el ser humano. Bueno, no quiere decir, como lo interpreta el cristianismo, que como Jesús cumplió la ley, yo ya no tengo que hacerlo. No, eso está, ahí hay una enseñanza muy equivocada, porque la salvación es individual. Y sobre la obediencia a los mandamientos es que todo ser humano va a ser juzgado, no sobre la creencia en Jesús. Continuamos. Sigue diciendo Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, todavía estamos viviendo bajo el mismo cielo y en la misma tierra. Así que la ley no ha pasado, porque eso mismo dijo Jesús. Entonces, la ley se mantiene. Así que aquí vemos que Jesús vino fue a darnos un ejemplo de cumplir los mandamientos. Y ese es el propósito del hombre. Si usted va a Eclesiastés capítulo 13, últimos versículos, dice, el fin del discurso de Eclesiastés es que hay que temer a Dios y hay que guardar sus mandamientos. O sea, pare de contar. Ese es el propósito para el cual el hombre fue creado, para obedecer como agradecimiento porque fuimos creados a la imagen de Dios. El agradecimiento es simplemente obedecer lo que Él nos ha dejado. Eso no lo enseña el Nuevo Testamento. También tenemos que el cumplimiento de estos mandamientos es posible. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14, se nos dice, Dios le está diciendo, a través de Moisés, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, le está hablando a Moisés y al pueblo de Israel, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, el mandamiento no es difícil ni está muy lejos. Y luego dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Al otro lado del mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo escuchemos y lo cumplamos. Y termina diciendo lo siguiente. Versículo 14 del capítulo 30 de Deuteronomio termina diciendo, porque muy cerca de ti está la palabra, o sea, está el mandamiento, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Cuando dice para que lo cumplas, es porque me está dando a entender de que depende de mí, si yo quiero cumplir el mandamiento o no. Pero yo definitivamente puedo cumplir, si así lo quiero. A eso es lo que nos está diciendo. Muy contrario a lo que enseña el Nuevo Testamento, en el tema de Pablo, que dice que los mandamientos son imposibles, que no se pueden cumplir, que la ley ya no es válida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí donde está toda la verdad. Bien, el segundo punto y la segunda verdad que ha sido transformada en una mentira es que el cristianismo ha explotado para su beneficio es el negar que el ser humano pueda corregir su vida y enmendar su camino para alcanzar la salvación prometida por Dios como resultado de la obediencia.
La salvación es condicional. Condicional. Si cumplimos con los mandamientos que nos han sido dados, podemos, y Dios nos ha prometido que tenemos vida eterna. Pero si no cumplimos, no va a ser así. Eso está muy claro en la Biblia. En el Nuevo Testamento no se menciona nada parecido a esto. Entonces, de acuerdo con esta doctrina cristiana, la pecaminosidad hereditaria es ineludiblemente transmitida a los seres humanos por sus padres, comenzando con Adán y Eva. Aquí vamos a distorsionar y a desbaratar este concepto de la doctrina del pecado original, que fue primero formulada por Pablo y luego desarrollada por Agustín de Hipona en el año 350 en el común. Se alega que solo la aceptación de Jesús como Salvador del pecado puede redimir a una persona del pecado. Pues esa es la mentira. Esa es la mentira. Porque ya hemos visto que Dios nos ha dicho en Deuteronomio que los mandamientos no están lejos de nosotros para cumplirlos y que los podemos cumplir. Todos aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador del pecado están condenados al sufrimiento. Esto es una herramienta de temor en el cristianismo hacia el creyente. Pero la Biblia hebrea rechaza la doctrina del pecado original. Esta es una creencia cristiana basada en la declaración de Pablo. Por tanto, donde él dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pues eso está mal formulado, completamente mal formulado. De acuerdo con esta doctrina, la pecaminosidad hereditaria es ineludiblemente transmitida de los seres humanos por sus padres. Se alega que solo la aceptación de Jesús como Salvador del pecado puede redimir a una persona del pecado. Todos aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador están condenados al sufrimiento. Si el hombre es un pecador por naturaleza o no, eso no tiene nada que ver. El hombre puede cambiar. Hay hombres que nacen y tienden a ser buenos y se vuelven malos. Y hay hombres que nacen y tienden a ser malos y se vuelven buenos. Cambian su rumbo de vida. Entonces el ser humano puede cambiar. El judaísmo enseña el camino bíblico para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. El arrepentimiento sincero en el que el pecador se compromete a rectificar sus caminos pecaminosos y llevar una vida justa es un medio que está abierto en todo momento a toda la humanidad. A toda la humanidad. Vamos a mirar unos ejemplos que nos van a ubicar en el contexto correcto de lo que la Biblia enseña. Dios le aconseja a Caín en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, le dices, porque Caín estaba pensando en hacerle mal a su hermano Abel. Le dice Dios a Caín, ¿por qué te enojas y por qué se desanima tu semblante? Si haces el bien, no serás enaltecido, o sea, no serás premiado, no serás perdonado. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te desea. O sea, el pecado está al acecho. Porque el ser humano tiene el condicionamiento hacia lo bueno o hacia lo malo, la inclinación al bien o la inclinación al mal. Entonces, si yo estoy en duda, el pecado me puede estar acechando para yo hacer lo que no debo hacer. Y luego le dice el Eterno, el pecado está a la puerta y te desea.
pero tú puedes dominarlo. Bueno, si Dios le dijo eso a Caín, es porque el pecado, el ser humano puede dominar el pecado. Y eso está apenas en el capítulo 4 de la Biblia, apenas comenzando. Entonces, ¿cómo es que el Nuevo Testamento va a decir que el ser humano no puede dominar el pecado? Si Dios mismo dijo que sí. Bien. Ahora, en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, Dios le advierte a Adán. A Adán le dice, le está diciendo que del árbol que está en medio del árbol del fruto del bien y del mal no debe comer. Y luego le dice Dios a Adán, de él no deberás comer, no deberás. No le está diciendo no puede comer, no debe comer. Entonces, si no debe comer, Adán tiene la última decisión de si come o no, de si obedece o no. Entonces Dios le dice, de él no debes comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Bueno, y Adán comió y pecó, desobedeció, pero ya había sido advertido. Entonces aquí vemos que el mismo Génesis, con el mismo Adán, Dios le dio a él la opción y le dijo, no debes comer de ese árbol, pero Adán lo hizo. En Génesis 4, 6 y 7 que acabamos de leer, entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, tú lo puedes dominar. Entonces, tenemos un texto después de otro confirmándonos que el ser humano tiene la opción de dominar el pecado, de controlar sus motivaciones hacia un comportamiento bueno o malo, como quiera que sea, como quiera que decida. También vemos que el arrepentimiento está implícito en la Biblia hebrea. El arrepentimiento es a través del cual el ser humano recibe el perdón de los pecados. El perdón de los pecados se recibe por arrepentimiento. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10, donde vamos a terminar diciendo en el versículo 10, que Dios perdonó a Nínive después de que sus habitantes se arrepintieron. Dios había enviado al profeta Jonás para que le advirtiera a Nínive de que si no cambiaba su rumbo, su vida pecaminosa, Dios los iba a destruir. Y ellos se dieron cuenta y reaccionaron y cambiaron. Entonces, dice aquí el versículo 10 del capítulo 3 del libro de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Aquí hay otra prueba de que el ser humano se puede convertir de un mal camino a un buen camino. Pero esto lo niega el Nuevo Testamento. Entonces, y aquí Jesús no estaba por ahí. No había ninguna huella de Jesús. Entonces, ellos lo hicieron ellos mismos. Se arrepintieron de su mal camino. Y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Los perdonó. Y aquí estamos hablando de una nación que no era Israel, no era judía, era gentil. Y aquí está probado que Dios ofrece el arrepentimiento para toda la humanidad y le ofrece el perdón a toda la humanidad si la persona cambia su mal camino por un buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? El de la obediencia a los mandamientos. Por eso al ser humano se le dieron mandamientos, para que siguiera por ese camino. Es una hoja de ruta. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el profeta nos dice, y lo mismo el Eterno está hablando y dice a través del profeta, que los hijos no heredan los pecados de los padres.
Dios dice en Ezequiel 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. O sea, cada cual es responsable por su pecado. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. ¿Qué es la justicia del justo? El justo es justo porque está obedeciendo mandamientos, está haciendo justicia. Entonces, y la impiedad o el pecado del impío será sobre él. Aquí Dios está diciendo, al justo le irá de una forma y al pecador le irá de otra forma, si hay una diferencia. Y en Ezequiel, el mismo capítulo de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, Dios está diciendo que no quiere la muerte eterna del que muere. Todos vamos a morir, una muerte física, pero más allá hay una posibilidad de una vida eterna. Y dice Dios, Dios no quiere la muerte eterna del que muere. Por eso dice en Ezequiel 18, 32, porque no quiero la muerte del que muere. Si ya murió, pues está hablando de una muerte eterna, de un castigo eterno. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Y luego dice, convertíos, pues, y viviréis. Convertíos, cambie su vida y viviréis eternamente. Tendrás vida después de esta muerte física. Y en Salmos, por último, en Salmos capítulo 37, versículo 27 nos dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Muy bien, esa es la Biblia. Le dice directamente a usted qué es lo que tiene que hacer. Muy contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿no? Donde usted tiene que depender de un ser humano que se llama Jesús. Eso no es ningún tipo de enseñanza. Así que el Tanaj, la Biblia hebrea, enseña que el pecado es un acto y no es un estado del ser. O sea, yo no tengo que vivir en pecado. Si algún día decido que tengo que cambiar para mi salvación, pues yo cambio y reacciono. Pero si no me interesa, pues no. Pero cada cual tiene esa prerrogativa. La humanidad fue creada con la inclinación de hacer el mal, pero también puede hacer el bien. Tenemos la capacidad de dominar esta inclinación, según Génesis 4:7. Podemos elegir el bien sobre el mal, según Salmo 37:27 y Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Así que no aceptamos el concepto del Nuevo Testamento de la mancha del pecado original, haciéndonos intrínsecamente malvados. No. Nadie nace con pecado, porque un bebé no ha tenido la disponibilidad de pecar. Y si es cierto que el profeta dice que el hijo no hereda el pecado del padre, entonces los bebés no nacen con pecado. Eso es contrario a lo que enseña el cristianismo y el catolicismo. Una enseñanza equivocada, completamente contraria a lo que nos está diciendo la Biblia. Dios nos dio una manera de quitar nuestros pecados, el arrepentimiento, y seguir los mandamientos. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Incluso después de la caída de Adán, la Biblia todavía señala esta verdad básica como lo hace en la prohibición del asesinato. Dice, no puedes matar, no asesinar, porque somos hechos a la imagen de Dios. El cristianismo se ha puesto en oposición a esta verdad, pero al mismo tiempo la ha explotado de manera profunda e insidiosa. El cristianismo sostiene que el hombre es inherentemente malo. Los teólogos de la iglesia han subrayado pasajes bíblicos que hablan de la propensión del hombre al mal y de la falibilidad de la humanidad. Sí, pero también pueden hacer el bien. De eso sí no habla el Nuevo Testamento, porque quieren poner a Jesús como la fórmula para la solución de todos los problemas.
El cristianismo afirma que el hombre es malo hasta que inclina su corazón hacia Jesús. O sea, el hombre es malo, pero una vez que aceptas a Jesús, ya no puedes ser malo, ya no eres malo. ¿En qué cambió el hombre? ¿En qué cambió el ser humano? ¿En qué cambió usted que ha creído en Jesús? ¿Cómo fue que cambió? Esto es algo que se le intuye en la mente a la persona. Que si usted cree en Jesús, recibe el Espíritu Santo y usted va a cambiar. No, eso no funciona así. Eso no es nada automático. Esta falsa enseñanza afecta a la mente cristiana en dos formas diferentes. En la forma en que los cristianos ven a los no cristianos y en la forma en que los cristianos se ven a sí mismos. Quien cree en la enseñanza de la Iglesia sobre el mal inherente del hombre encontrará difícil reconocer alguna bondad en los no cristianos. O sea, porque si en la Iglesia cristiana le dicen que si usted cree en Jesús usted se va a volver un ser bueno, entonces a los que no son cristianos usted los va a ver como malos. Esa es la mentalidad que se crea ahí. Va a encontrar esta persona difícil reconocer alguna bondad en los no cristianos. Después de todo, esas personas nunca nacieron de nuevo. O sea, el cristiano que no nació de nuevo, no puede cambiar, no se va a salvar, no sé qué. No hay ningún fundamento bíblico para tal cosa. Entonces el cristiano ve al no cristiano como el pecador. ¿Por qué? Porque supuestamente no ha nacido de nuevo. Eso es parte de esta falsa doctrina de poner la fe en un ser humano, que obviamente eso es idolatría, puramente idolatría. Y a propósito, idolatría es uno de los peores pecados que el ser humano puede cometer contra el Creador, porque la idolatría, usted está quitando al Creador lo que le pertenece al Creador, que es todo el honor y la gloria y la adoración, y se la está dando a un ser humano. Terrible, terrible. El efecto de la enseñanza cristiana sobre el mal inherente a la humanidad es aún más pronunciado en la forma en que los cristianos se ven a sí mismos. Cuando un cristiano acepta a Jesús y cuando este mismo cristiano encuentra en su corazón una capacidad para la justicia, o sea, automáticamente acreditará a Jesús por esa bendición. O sea, usted supuestamente acepta a Jesús y usted comienza a hacer cosas buenas, usted va a decir que fue porque aceptó a Jesús. Pero usted lo hubiera podido haber hecho sin la necesidad de haber aceptado a Jesús. Bueno, y después de todo razona el cristiano, por mí mismo soy completamente malo. Debe ser mi nuevo nacimiento en Jesús lo que trajo esta bondad en mi corazón. Entonces ahí comienza el cristiano a asimilar que si él reaccionó en su vida o él está haciendo ahora algo bueno es porque creyó en Jesús. No hay ningún fundamento en ese tipo de creencia. La enseñanza distorsionada de la Iglesia sobre la naturaleza del hombre actúa como un dominio absoluto sobre las mentes de aquellos que creen en esta enseñanza. A estas personas se les hace creer que si abandonan su fe en Jesús, se convertirán en personas malvadas. O sea, como creen en el Nuevo Testamento, que el diablo se va a apoderar de ellos, porque también creen en el diablo, que es una figura que no existe realmente. Bueno, todos nosotros, todo ser humano tiene una capacidad para la piedad y la justicia. Es un don que Dios le ha concedido a todo ser humano, a toda la humanidad. Muchas personas no logran activar este don, pero todos lo poseemos. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar para hacer surgir la capacidad inherente del hombre para la bondad y la justicia. Bueno, pero el registro histórico ha demostrado que la creencia en Jesús puede usarse fácilmente
para desarrollar la capacidad del hombre para el mal y la destrucción. El hecho es que la piedad, que es innata en cada ser humano, no está relacionada de ninguna manera con la creencia en Jesús, sino que es parte integral de la creación original de todos los hombres. La afirmación de que creer en Jesús es lo que produce esta capacidad es simplemente una estrategia que ha utilizado la Iglesia para controlar los corazones y las mentes de las personas. Bien, vamos con el tercer punto. El tercer punto tiene que ver con el desconocimiento de Israel como el pueblo escogido y su papel de ser luz al mundo. El pueblo de Israel ocupa una posición única en la historia de la humanidad. El pueblo de Israel lleva un mensaje de un Dios que es el maestro de toda la naturaleza, es el creador de todo lo que existe. El pueblo de Israel está asociado a una ley sagrada, una ley de moralidad, justicia y caridad. El pueblo judío presenta un reclamo sin igual de un pacto con Dios, un pacto confirmado con milagros que afectaron a las naciones en el mundo. La ley fue dada con milagros portentosos. Y delante de 3 millones de testigos. No es que hizo un milagro y nadie lo vio, porque eso no hay ninguna evidencia. La ley fue dada con 3 millones de testigos. Entonces, ahí es donde sabemos que la ley es divina, porque fue dada por Dios. Y el pueblo escuchó la voz de Dios hablándole a Moisés. Y Dios quería que el pueblo escuchara que Él le estaba hablando a Moisés para que el pueblo le creyera a Moisés sobre lo que le fuera Moisés a decir al pueblo en adelante, que venía de Dios. Eso sí es evidencia. Eso es tener una evidencia fuerte de que la ley es divina. Los profetas de Israel son respetados sobre la base de la posición única de Israel entre las naciones. No hay ninguna nación como Israel. Ninguna. Y no hay ningún pueblo que haya sufrido tanto como Israel, tampoco. Y el milagro, después de tantos años, es que Israel todavía existe, donde si hubiera sido otra nación, de pronto no existe. Pero el hecho de que Israel existe hoy en día, y es un país fuerte, es que es un pueblo escogido. Obviamente, hay un compromiso. Israel tiene un compromiso con el Eterno, como el pueblo elegido. Y es el compromiso del testimonio, de la obediencia a los mandamientos, de guardar y observar los mandamientos que Dios nos ha dado. La Iglesia se presenta como la culminación del cumplimiento de todo lo creíble asociado con Israel. ¿De dónde acá surgió que ahora la Iglesia se tomó el papel que era de Israel? El cristianismo tomó la Biblia judía y la reclamó para sí mismo. El cristianismo tomó la esperanza mesiánica de Israel y la reconstruyó para sus propios propósitos. El cristianismo tomó el pacto de Israel y lo hizo suyo. Y el cristianismo tomó al Dios de Israel y lo redefinió para que se ajustara a sus propias afirmaciones teológicas. Era importante para la Iglesia que Israel perdiera su credibilidad a los ojos de los hombres. Si la voz de Israel aún iba a ser escuchada en el pensamiento colectivo de la humanidad, la Iglesia necesitaba desacreditar ese testimonio. Y esto es exactamente lo que ha hecho la Iglesia cristiana. La Iglesia presentó el rechazo de Israel a Jesús como un punto de inflexión. Utilizó
el rechazo de la comunidad judía a ese Jesús, un Jesús divinizado. Obviamente lo rechazamos. ¿Por qué? Porque es que eso no es bíblico. Jesús fue un ser humano que, si tuvo pretensiones mesiánicas, estaba muy dentro de las costumbres, dentro de la vida judía. Alguien podía pretender ser judío, podía pretender ser Mesías. Eso era normal, y habían habido Mesías antes de Jesús y hubo Mesías pretendientes a Mesías después de Jesús. Entonces, eso no lo condena a él ante la comunidad judía. Lo que el rechazo de la comunidad judía hacia una figura de un Jesús es cuando lo vuelven un ser divino, cuando aducen que es un Mesías que no fue porque no cumplió ninguno de los requisitos para ser Mesías, y mucho menos cuando se dice que murió en una cruz como sacrificio por los pecados del mundo. Tampoco. Ese Jesús nosotros lo rechazamos porque no es bíblico. Eso no tiene nada que ver con el fundamento bíblico de la Biblia real. Y ya lo he explicado, que Jesús murió por razones políticas, no teológicas ni espirituales. Y ya lo he explicado, que no se puede considerar la muerte de la cruz como un sacrificio, porque la cruz era un modo de castigo romano, no judío, y los sacrificios eran de índole judía. Entonces, ninguno de los aspectos de la muerte de Jesús refleja ningún tipo de sacrificio dentro del judaísmo. Así que sacrificio no se puede llamar. Bueno. Entonces, si bien esta enseñanza no está tan extendida como solía estar, la desconfianza de Israel que ha generado esta enseñanza sigue siendo firmemente en su lugar. La iglesia ha enseñado al mundo que la palabra, por ejemplo, fariseo, es sinónimo de hipocresía. Este es un mensaje antisemítico, antijudío del Nuevo Testamento. Porque al fariseo lo pintan y lo muestran de esa forma, cuando el fariseo no era así ni es así. Inclusive hay un video que yo hice donde yo presento la figura de ese Jesús como un maestro fariseo. Entonces, pero todo eso se ha dicho, y esto son mentiras. El Jesús de Juan enseñó al mundo que los judíos son hijos del diablo. El Jesús de Juan. ¿Será que el Jesús de Juan sería el Jesús histórico? ¿O no? ¿O sería un Jesús inventado? Porque este Jesús de Juan, lo que está diciendo, va en contra de las enseñanzas de la Biblia hebrea. Entonces, también usted tiene que pensar en eso. Si muchas de las cosas que Jesús dijo, las dijo él o las dijeron por él, para inventar un mensaje que no es verídico, es falso. Después de todo, esto se escribió 50 años después de que Jesús murió. Bueno, entonces rechazar a Israel como el pueblo de Dios no tiene ningún sentido, porque si usted va a Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6, dice, Dios dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, a los mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Sobre todos los pueblos. Y le está hablando a Israel. Porque mía es toda la tierra, dice Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Muy bien. Esa es la evidencia de que Israel es el pueblo escogido por Dios sobre el resto de todas las otras naciones. Pero lo escogió con un compromiso. El compromiso de Israel para que fuera luz a la nación. ¿En dónde encontramos eso? Capítulo 49 de Isaías.
49, versículos 1 al 6, y hay otras partes. Aquí está Israel hablando metafóricamente. Dice: ustedes, pueblos de las costas más lejanas, óiganme y presten atención. Israel le está hablando metafóricamente a las naciones. Yo soy el fiel servidor de Dios. Es el mismo servidor, es el mismo siervo sufriente del capítulo 53, Israel. Dice Israel: él pronunció mi nombre. Está hablando Israel acerca del Eterno. Dice: él pronunció mi nombre antes que yo existiera como pueblo. Eso está en Isaías. Antes que yo existiera como pueblo. Dios hizo que mis palabras fueran poderosas como flechas, como espadas afiladas. Dios me protegió, me cuidó y me dijo: tú eres mi fiel servidor. Gracias a ti daré a conocer mi poder. Quiere decir que Dios se da a conocer a través de su pueblo, de Israel. Sin embargo, Israel mismo dice en forma metafórica: yo me dije, he trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. En realidad lo que hago es gracias al poder de Dios, y ya Él ha preparado mi recompensa. Dios me formó desde antes que naciera para que fuera yo su fiel servidor y siempre estuviéramos unidos. Para Dios yo valgo mucho, por eso Él me fortalece. Versículo 6. Dios le dijo a su fiel servidor: yo te he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y las hagas volver a su patria, a los que están exiliados, los que estamos en la diáspora. Aún esto es muy poco para ti, por eso te pondré como una luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. Esa es la misión de Israel. Eso está en Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 6. Entonces, Israel es el pueblo de Dios. No es ningún cristianismo. No hay ningún Israel espiritual. No hay ningún fundamento para eso. El último, si nos queda tiempo, tema que podemos tocar es el tema de la manipulación de las escrituras hebreas para tergiversar un mensaje y transformarlo en un mensaje equivocado y engañoso. Hay que decir que la Biblia hebrea es un documento de un poder increíble. El atractivo universal de esta colección de libros, 24 libros, no tiene igual en la historia literaria de toda la humanidad. Por ejemplo, la reprensión abrasadora del profeta Jeremías, la visión mesiánica presentada por Isaías y la simple confianza en Dios del salmista han tocado los corazones de los hombres durante miles de años. La iglesia cristiana ha explotado el poder de la Biblia hebrea con la pretensión de que solo ella, el cristianismo, es el pleno cumplimiento de la esperanza y la promesa expresada en las páginas de la Biblia hebrea. El problema que enfrentó la iglesia fue que la Biblia judía expone sus defectos, como lo estamos haciendo acá. Aquí estamos exponiendo los defectos, el engaño y la mentira del Nuevo Testamento. Con la Biblia hebrea lo estoy haciendo. Si uno se acerca a la Biblia hebrea desde el contexto de la cosmovisión precristiana, que es en realidad es el único contexto verdadero de la Biblia judía, entonces toda doctrina de la iglesia se va a ver como una mentira, como una mentira. Según la Biblia hebrea, la deidificación de cualquier habitante de la tierra por un ser humano, eso es idolatría. El deificar a un ser humano como un Dios, como alguien que perdona pecados, idolatría pura, que se traduce en la mayor rebelión contra Dios.
El tiempo no nos ha dado para mucho más, pero hay más material y aquí me falta, si tuviera que cubrir todo lo que tengo que cubrir, me falta casi otra hora. Pero ya estamos llegando al final de esta presentación, entonces voy a parar acá y solamente quiero que ustedes piensen y miren y reaccionen ante este mensaje. Les agradezco mucho sus comentarios y también, si esta presentación hizo algo por usted, pues sería muy bueno que se lo transmitiera a otra persona. Quedamos pendientes para una otra oportunidad. Nuestro propósito aquí es informar, no convencer a nadie de nada, informar. Muchas gracias. Shalom.